Ok, bueno. Entonces, ya vamos a empezar con límite de funciones. A lo largo del tema de funciones, estuvimos viendo que en algunos casos hay como ciertas tendencias de la curva, lo de las asíntotas, etcétera. Ayer que me preguntaron de la función seno de x entre x, comentamos que para valores cercanos a 0, ese cociente se va acercando a 1. Y ya ayer decíamos, ¿no? Como que esas ideas van apuntando hacia el asunto del límite. Y bueno, ya vamos a empezar con eso, pero vamos a seguir viendo ejemplos. Entonces, la siguiente función que quiero que veamos es la función e a la menos 1 entre x cuadrada. ¿Qué pasó, Juan Pablo? Justo sobre eso tenía duda. O sea, si yo viera seno de x entre x, pues el resultado como que se va acercando a 0 entre 0 más bien, ¿no? Cuando estamos acercándonos a 0. Sí, pero lo mismo pasa cuando tienes x entre x, ¿no? X entre Ajá, x te da la constante 1, aunque x excepto en el punto igual a 0. 0. Eso no te parece raro, ¿no? No, pero no sabía que esa propiedad como que se transfería aquí. Fue lo que comentamos ayer, ¿no? Que como seno de x se parece a x cerca de 0, entonces seno de x entre x se parece a 1. Ok. Entonces, dependiendo del caso, ese 0 entre 0 en realidad va a ser un valor diferente, ¿no? Ajá. Lo O que se va pasa es que acercando. 0 entre 0 no es un número. No está Ajá, definido la división con el 0, ¿no? sí. Pero los Ahora, números alrededor de ese se van eh, a ir acercando a exacto. 1. Pero lo que está pasando es que si tú tomas la división como con las sucesiones, ¿te acuerdas? Las sucesiones pueden ambas irse a infinito. ¿Y qué puede pasar con el cociente? Eh, Cualquier cosa, ¿no? puede pasar cualquier cosa y entonces, o sea, si se va de un lado a infinito negativo y de otro a infinito positivo, es una asíntota, ¿no? ¿Eso qué? Es una asíntota ese el punto, ¿no? Si de un No, lado no sé a va qué te arriba y refieres de otro con lado la va hacia síntesis, abajo. pero en el caso de sucesiones, si tú tienes una sucesión que se va a menos infinito y la divides entre una sucesión que se va a infinito, ¿qué pasa con el cociente? ¿A dónde se puede ir el límite para el caso de las sucesiones? Se puede ir hacia cualquier lado, ¿no? A una constante, a menos Ujú. infinito, la constante puede ser 0, ¿verdad? O sea, hay muchos casos. Sí. ¿Sale? Bien. Sí. A ver, ¿qué pasa con esta función? Bueno, de entrada es positiva, ¿verdad? ¿Están de acuerdo? Porque la Sí. función exponencial es positiva, entonces tú, no importa qué número le des, esto siempre es positivo. Bueno, eso quiere decir que la gráfica está por arriba del eje. Ahora, ¿es par o impar? Es par. Par. Porque la primera función que estamos aplicando, que es x cuadrada, es par. Y eso ya hace que todo sea par. ¿Lo ven? Sí. Bien. Ahora, ¿qué pasa? Para valores muy grandes, el 1 entre algo muy grande se acerca a 0, ¿de acuerdo? ¿Y qué pasa con la exponencial cuando el exponente está cercano a 0? ¿A qué se parece el exponencial? Pues Pues a si ver. x es muy grande, entonces menos 1 entre x cuadrada se acerca a 0, y entonces e a la menos 1 entre x cuadrada, ¿a qué se parece? A 1. A 1, ¿verdad? A 1. ¿Mayor a 1 o menor a 1? Menor a 1 por el signo. Por el signo, ¿verdad? Como menos 1 entre x cuadrada es negativa, entonces e a la menos 1 entre x cuadrada es menor a 1 para toda x en R sin el 0, ¿verdad? Porque bueno, me faltó esto.
¿cuál es el dominio de la función? El intervalo 0,1. ¿No? Los reales menos el cero. No, los reales, Los sí, perdón. reales en el 0, ¿verdad? Bien. Entonces, la constante 1, la gráfica, por lo que hemos dicho, está entre el eje X y la recta de la constante 1. ¿Están de acuerdo? Sí. Bien. Ahora, ¿qué pasa? En 1, ¿cuánto vale la función? Este es f de x, ¿no? Le voy a poner, este es f de x. ¿Y cuánto vale f en 1? Creo que vale 1 sobre E. 1 sobre e, ¿verdad? Ay, perdón, 1 sobre e. Y e es aproximadamente 2 punto, ¿cuánto? 71, creo. Entonces, esto está entre 1/2 y 1/3, ¿no? Está por abajo de 1/2, pero por arriba de 1/3, que anda como por aquí. Entonces lo voy a poner por aquí. Aproximadamente, ¿no? Entonces pasa por aquí. Ahora, ¿cómo es la función menos 1 entre x cuadrada? Es así, ¿están de acuerdo? Y es par. Sí. Ah, no, perdón. Esta es 1 entre x Par, cuadrada. ¿no? Esta es 1 entre x cuadrada par, ¿no? Y positiva. Menos esto les queda abajo del eje, ¿no? ¿Están de acuerdo? Bueno, tiene que ser simétrica, ¿eh? Ya. Ahí me quedó feo de este lado, pero bueno, se entiende, ¿verdad? Sí. Entonces, Ok. esta función en los reales positivos, ¿cómo es? Creciente, ¿verdad? Sí, creciente. Y luego le aplican la función exponencial, que ¿cómo es? Creciente Creciente también. también. Entonces, ¿cómo es f? Creciente. Ajá. Entonces, lo voy a poner en otra hoja y ahorita les mando la foto de esto. Entonces, menos 1 entre x cuadrada es creciente en R más. Entonces, la composición es creciente en R más. ¿Sale? Entonces, ¿la gráfica no era como la habíamos puesto o esta gráfica de cuál es? Esta es de la menos 1 entre x cuadrada, ¿no? Y esta es la de 1 entre x cuadrado. Ok. Ya. Sí, ¿Sale? justamente se va acercando al 1 cuando los valores de x son muy grandes, pero por debajo, ¿no? Ujú. Sí. ¿Alguien tiene duda en por qué la gráfica de la 1 entre x cuadrada es así? No, ¿verdad? Ok. Bien. No. Ok, entonces, ¿qué pasa? Sí, Emanuel. No tengo duda de por qué la gráfica de x de 1 menos x cuadrada es así, pero tengo duda de por qué conocemos. Ajá. Tengo duda de cómo deducimos que este f de x era par, sabiendo que era par la gráfica de 1 menos x cuadrada. Sí, porque si tú sustituyes aquí x o menos x, al cuadrado te queda lo mismo. O sea, f de x es igual a f de menos x. ¿Por qué? Porque la primera función que aplicas es x cuadrada. ¿Sí o no? Mira, Ajá. pues ya no, es el mismo número. Porque x al cuadrado es igual a menos x al cuadrado. ¿Sí o no?
¿No lo ves en Ok. uno? Sí, sí. También tiene que ver con el ejercicio de la guía que nos mandó de lo que ocurría cuando se componían funciones que eran pares e impares. Ajá. Ok. Bien. Vale. Ok, entonces, la función es creciente, pero ¿qué va pasando conforme x se acerca a 0 por la derecha? Vuelve muy negativo, el exponente se vuelve muy negativo, ¿no? ¿Y cómo es la exponencial cuando el exponente es muy negativo? Eleva cada vez a un número más y más negativo, es decir, que se acerca más y más a cero. Más y más a 0. Entonces, me tengo que ir acercando al 0, pero por arriba, ¿no? O sea, por arriba del eje me tengo que ir acercando al 0. Ahora una pregunta. Entonces, la función tiene que llegar se tiene que ir acercando al origen de los ejes. Pero hay varias opciones. Puede llegar pegado al eje, horizontal, sin tocar el 0, porque el 0 no está en el dominio. Podría llegar pegado al eje vertical y siendo creciente la función, o podría llegar como una recta. ¿Cuál de los tres casos se cumple? Para eso tenemos que analizar la expresión. Entonces, si x es cercano a 0 y positivo, entonces, bueno, el signo ahorita no importa. Entonces, x cuadrada, 1 entre x cuadrada es muy grande. ¿Están de acuerdo? Y esto implica que e a la 1 entre x cuadrada es mucho más grande. Porque la exponencial ya vieron creciendo de volada. Profe, Crece tan... ay, se atoró, sí se trabó un se poquito. está trabando. A ver, entonces, si x es cercano a 0, esto es muy grande, ¿están de acuerdo? Porque tienen que elevar un número cercano a 0 al cuadrado, eso lo hace todavía mucho más chiquito. Por ejemplo, si x vale 1 milésimo, al cuadrado vale 1 millonésimo, ¿están de acuerdo? Sí. Y luego tienen que tomar el inverso multiplicativo. Esto vale 1 millón, es muy grande. Y si a eso le aplican la exponencial, esto es gigantesco. Gigantesco. Sí vieron con Yadira que la exponencial crece mucho, ¿verdad? No sé si les comentó que la exponencial le gana a cualquier monomio. De hecho, a cualquier polinomio que le pongan. ¿Lo comentaron con Yadira? Creo que no. No, Ok, pero bueno. sí lo he oído, ¿no? Ok, O sea, no importa con qué poder lo hagas, siempre en algún punto va a pasar por encima a la X, ¿no? ajá. Entonces, ahorita nada más lo comento. Si la exponencial crece tan rápido, esta curva se estira tanto que no importa, aquí le pueden comparar con x a la 1 millón y esta tarde o temprano le gana. De hecho, le gana bastante rápido. Esta cosa crece muy, muy rápido. Luego vamos a discutir más de eso. Entonces, E, Ahí tiene e a la elevado a la 1 sobre x cuadrado, le faltó el signo. no, porque esto es muy grande, ¿no? Cerca del 0. Ah, ok. Pero Vale. E a la menos 1 entre x cuadrada, esto es igual a 1 entre E a la 1 entre x cuadrada, ¿sí o no? Este signo menos denota que estás tomando el inverso multiplicativo de este número, ¿sí o no? Exacto, sí, sí, sí. Entonces, si esto es muy grande, muy, muy bestialmente grande,
¿cómo es el inverso multiplicativo? Ah, pues muy pequeñito. Súper pequeño. Mucho, Entonces, sí. ¿cuáles de los tres casos van a pasar? El de abajo, ¿no? El de hasta abajo. Pegadito. Es El de grande. hasta abajo. Pero además, como esta curva le gana a cualquier polinomio, esta curva, la de esta gráfica, le va a ganar a cualquier polinomio que se acerque a 0 pegándose al eje. Es decir, si ustedes comparan la gráfica, esta es la buena, el caso que se pega al eje. Pero si además ustedes comparan esta función con cualquier x a la n, tarde o temprano esta va a pasar por abajo. Cualquier x a la n, aunque sea gigantesco el n, esta va a pasar por debajo. Está impresionante, ¿verdad? Eso es e a la 1 entre x. A la menos 1 entre x cuadrada, ¿no? Ok, ok. Entonces, aquí en el origen hay un hueco en la gráfica porque el 0 no está en el dominio, ¿verdad? Pero la gráfica va a quedar pegada al eje, por lo que acabo de argumentar, muy pegada, y luego ya va a ir creciendo. ¿Sale? Y se va a ir pegando. Tiene que ser creciente y no puede pasar del 1. De manera que sale pegada al eje, tiene que crecer y luego se tiene que pegar al 1, pero sin rebasarlo. Entonces se tiene que doblar así la curva, ¿lo ven? Y como la función es par, pues ya nada más dibujo de este lado y es algo así. ¿Sale? Está rarísimo. Pero fíjense, ¿qué es? Ahorita mando ya las fotos, ¿no? Esto, entonces, se está pegando al 0 muchísimo. Y ahora, ya es momento de formalizar esto. ¿Qué estamos diciendo? Es decir, si x tiende a 0, entonces f de x tiende a 0. Perdón, se va a 0. Estas tendencias que ya habíamos discutido de manera informal para sucesiones, luego lo formalizamos como límite, ¿verdad? Entonces, lo que necesitamos formalizar es que el límite, cuando x tiende a 0, de esta función es 0. Esto es lo que tenemos que formalizar para dejar de verlo como una tendencia. ¿Están de acuerdo? Les mando las fotos. Por eso no habíamos visto la definición de asíntota, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tiene que ver con el límite, ¿no? Sí, aunque no solo eso, porque en el caso de, o sea, aquí aquí hay un comportamiento asintótico para ti en el origen. No. Bueno, ya no sé. Exacto. Es que por eso les decía, dar una definición general para muchos casos de lo que es una asíntota es una lata. No nos vamos a meter en eso, ¿ok? Ok, Hasta ok. ahorita nada más es una noción geométrica cuando estuvimos haciendo las gráficas de las funciones racionales. Bien. Ahora, obtenemos una situación diferente si ahora lo que hacemos es considerar la función, otro ejemplo, ¿no? Es ahora consideremos f de x igual a e a la 1 entre x. ¿Qué pasa aquí? Pues para valores de x, bueno, x con valor absoluto menor a 1.
va a como explotar la función hacia infinito, ¿no? Ah, no. De un lado va a explotar hacia infinito y del otro lado va a explotar hacia menos infinito. A ver, en 1, ¿cuánto vale? Pues 1. Digo, vale E. Que está un poquito antes del 3. Por aquí lo voy a poner. Ujú. El 0 nuevamente no está en el dominio de la función, ¿verdad? ¿Sale? ¿Qué pasa? Esta función es decreciente y luego le aplican una creciente. ¿Cómo queda la composición? Decreciente. Decreciente, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa conforme X va tomando valores más y más grandes? Esto se va acercando a 0, pero por la derecha. Y si le aplican la exponencial a valores cercanos a 0, pero positivos, esto se va acercando a 1, pero con valores más grandes de 1. ¿Ven la diferencia con el otro caso? Ajá. Entonces, aquí voy a poner el 1 y ahora del lado derecho tengo que la función es decreciente y conforme x va creciendo, la función tiene que acercarse al 1. ¿Sale? Sí. Y luego, ¿qué pasa conforme la x se acerca al 0? Sí, dice, ¿Puede repetir por qué al 1? porque esto para x grande es positivo cercano a 0 y la exponencial aquí en 0 vale 1, ¿verdad? ¿Sí no, Giselle? Ah, ok, sí, Como es estrictamente creciente, pues para valores positivos la exponencial siempre es mayor a 1, ¿de acuerdo? sí, gracias. Y luego, ¿qué va a pasar conforme x se acerca a 0 del lado derecho? Pues ahora esto es muy grande y si le aplican la exponencial a valores muy grandes, pues es todavía más grande. Entonces la gráfica les va a quedar algo así, pero se va a embarrar hacia el eje Y muchísimo. ¿Sale? Se va a pegar más que cualquier curva de la forma 1 entre x a la n. ¿Sale? Luego vamos a volver a recapitular estas comparaciones entre la exponencial y este tipo de funciones. Y luego, ¿qué pasa del lado izquierdo? Ahora la función, como toma el exponente valores negativos, del lado izquierdo, ahora esto siempre es menor a 1, ¿verdad, Giselle? Sí, Pero ¿qué pasa ahora conforme la x? Ah, bueno, en los reales negativos, esto sigue siendo decreciente, de manera que al aplicarlo es f es decreciente en R más, es decreciente en R menos, pero no es decreciente en R menos el 0, ¿verdad? Otra vez pasa esto. Que es el dominio de F. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué pasa conforme la X se acerca a 0, pero del lado izquierdo? Esto es muy pequeño en valor absoluto, pero negativo, entonces el cociente es muy grande en valor absoluto, pero negativo. O sea, esto es muy negativo. ¿Y cómo es la exponencial cuando el exponente es muy negativo? Explota hacia menos infinito. No. ¿Qué? Cercano a 0. Tiende a 0, ¿verdad? La exponencial tiende a 0 conforme el exponente se va yendo hacia menos infinito, ¿sí o no? Oh my goodness, sí. Entonces, ¿qué pasa aquí? Fíjense. La función es decreciente. Y ahora, ¿cómo llega al origen?
Acercándose desde la izquierda, dice. Sí, pegado al eje X, pegado al eje Y o como recta. Creo que casi pegado al eje X. Sí, ¿por qué? Porque la exponencial se pega muy rápido al eje X para valores muy negativos. ¿De acuerdo? ¿Se entendió? Sí. Ok, sale así. Y luego, ¿qué pasa conforme la X es muy negativa? Esto se pega a 0, pero con valores negativos. Entonces se va a ir acercando al valor 1, pero por debajo. Y la curva les queda algo así. ¿Están de acuerdo? ¿Se entendió? Sí. Bien. ¿Y qué concluyen? En el origen, ¿la función tiende a algo o no tiende a algo? No, no tiene algo. Solo La, no fun- tiene límite. la función no tiende a algo, pero del lado izquierdo tiende a 0 y del lado derecho tiende Ahí a sí. infinito, ¿verdad? Entonces, si X tiende a 0 por la derecha, entonces f de X tiende a infinito positivo. Si X tiende a 0 por la izquierda, entonces f de X tiende a 0. Si X tiende a infinito, entonces f de X, ¿a dónde tiende? A 1. A 1. Y si X tiende a menos infinito, ¿a dónde tiende f de X? A 1. A 1 también. Entonces, vean cómo a partir de analizar cualitativamente las funciones podemos darnos cuenta de las tendencias, pero todavía estas son ideas intuitivas. ¿Cómo podemos formalizar ideas intuitivas? ¿Cómo podemos formalizar? Entonces, bueno, otro ejemplo más todavía. Profe, Hey, una duda rápida, ¿qué es esa rayita punteada horizontal? una asíntota, ¿verdad, Juan Pablo? Sí. Pero ¿qué número representa, pues? ¿Cómo que qué número representa? Es el 1. Es que parece una A. Ajá. Está un poco pixeleado. ¿Esto? Sí. ¿Pero ya te queda claro que es el 1 o no? Ah, sí, 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 ya. Ok. Va. Sale. Bueno, vamos con el otro ejemplo. Ok, entonces, les voy a ayudar con lo que les dije ayer, ¿no? ¿Qué pasa con seno de X entre X? Bueno, si X es positiva, entonces seno de X es menor a X, ¿verdad? ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? Sí. Ok. Sí, entonces, si X, perdón, está cercano a 0 por la derecha, ok, entonces, seno de X entre X, esto ya lo habíamos dicho que se parece a 1, pero con valores mayores a 1 o menores a 1, por la derecha del 1 o por la izquierda del 1. ¿Menores? Menores, ¿verdad? Porque aquí Sí, podemos dividir seno de X entre X y esto es menor a 1.
Entonces, estos valores se van a acercar al 1, pero por la izquierda del 1. No quiere decir que con valores negativos, porque con valores negativos no te puedes acercar al 1, sino son valores cercanos al 1 por la izquierda del 1. Eso quiere decir este signo aquí arriba, ¿verdad? Por la izquierda. Izquierda del 1. ¿Sale? Esto significa esto, ¿ok? ¿Sale? Entonces, no voy a hacer toda la gráfica, pero ¿cómo queda? Entonces, como voy por abajo del 1, por cierto, la función es par o impar. Seno de x entre x es par o impar. A esta... ¿Sin par? Es impar. Es No, par. Par. Ah. Impar Ah, es par porque impar entre impar te da par. ¿Sí o no? en una clase vimos todas esas reglas de par e impar. No. No lo tenemos que hacer nosotros. Las hemos estado viendo, entonces, ok. Sí, yo les encargué que hicieran las del cociente, ¿se acuerdan? Si no, ahora en las asesorías del sábado y del lunes las hacemos. Ah, y dice Rodrigo que algunos son ejercicios de la guía. Ah, ok. Entonces, entre sábado y el lunes, las rediscutimos, ¿no? Las que se pueden hacer, las que no sean para entregar. Entonces, fíjate, no me acuerdo, Ángel, como la función va por abajo de la constante 1, voy a trazar una línea punteada para indicar que la gráfica está entre el eje y la constante 1. ¿Te queda claro, Ángel? Bien. Ahora, el 0 no está en el dominio. Entonces, hay un hueco aquí. ¿Sale? ¿Cómo es la función? ¿Creciente o decreciente? No está claro, ¿verdad? ¿Por qué queda un hueco en el 1, profe? Porque el 0 no está en el dominio, ¿no? ¿Te acuerdas que formalmente a la función cociente le quitas los ceros del denominador? ¿Te acuerdas, Miguel? Sí, pero ¿por qué eso hace que haya un hueco en el... ¿No debería de estar el hueco en el 0? No, o sea, hace rato el hueco lo puse aquí porque del lado izquierdo la curva se va pegando aquí, pero este punto no está en la gráfica de la función. Y lo mismo en el otro ejemplo. En el otro ejemplo, de ambos lados la función se acerca al origen, pero el origen no está en la gráfica de la función. Por eso lo dibujé así. ¿De acuerdo, Miguel? Ah, va, sí, entonces ahora como se acerca al 1, por eso está el hueco ahí. Exactamente. No es el punto, no toca el punto del Exactamente. 1. Muy bien. Gracias. ¿De acuerdo? Sí. Ahora, ¿cómo llega la gráfica a este punto? ¿Se pega a la constante 1, se pega al eje Y o llega como recta? Yo digo que tiene, como el seno se pega de una manera curviada a la identidad, yo digo que ese mismo comportamiento va a pasar en el cociente, es decir, como que se va a pegar hacia el 1 de manera curviada, no lineal y no pegada al eje Y. Yo digo que se pega al eje Y. A ver, ¿qué quiere decir que se pegue al eje Y o que se pegue a la constante 1 o que llegue como recta? ¿Cuál es la diferencia? Creo que la diferencia es que si llega como recta, entonces como que desde antes los valores de seno de x y de x se van pareciendo mucho y no es cierto, se parecen como que más, muchísimo más conforme se acercan a 0, pero conforme te alejas de 0
se parecen cada vez menos. Y si se acerca pegada al eje Y, entonces creo que eso significa que mágicamente así de repente, como que hay un punto en el que ¡pum!, de repente se dispara y se parecen muchísimo. Pero pues ese comportamiento no es lineal, es decir, no se parece mucho desde lejos, desde lejísimos, pero tampoco se dispara tan cerca del eje. O sea, a ver si te parece bien esto, Lenin. Al final, ¿de qué va a depender eso? Pues el parecido, ¿qué tan parecido es? ¿Por qué? Si ustedes toman x a la n y x a la m, ambas se parecen a 0 cerca del 0, ¿verdad? ¿Y qué pasa con el cociente? Pues depende qué cociente tomes y qué exponente te quede más grande arriba y cuál te quede más abajo, lo que pase con el cociente, ¿verdad? Si en el numerador pones el monomio con exponente más grande, el cociente se va a seguir pareciendo al eje X. Si m y n fueran iguales, ya ni siquiera te vas a pegar al 0, te vas a pegar a la constante 1. Y si el exponente del denominador es más grande, el cociente se va a ir infinito del lado derecho, por lo menos. Y depende de la paridad lo que pase del lado izquierdo. Aquí, en este dibujo, tanto m como n son pares, ¿verdad? Pero depende de muchas cosas. Es decir, no va a ser suficiente solo con el parecido, ¿verdad? Ahora, X se parece tanto a X que el cociente te da la constante 1. O sea, no hay más parecido que eso, ¿verdad? Ser la misma función. O sea, si ustedes toman f entre g y f es igual a g, pues entonces el cociente pues es 1 en los puntos donde es igualito. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que si el seno se parece muchísimo a la identidad, el cociente se va a parecer mucho a la constante 1. Y en ese caso, la curva va a llegar pegada a la constante 1. ¿Se entendió? Sí, sí. Pero hasta ahorita no tenemos todavía las herramientas necesarias como para decir, ¿qué tan parecido es el seno y la identidad como para decir, demuestra que va a llegar pegada a la constante 1? ¿Ok? ¿Se entendió? Sí. Entonces, Sí. ahorita simplemente vamos a considerar que sí, efectivamente se parecen tanto que vamos a llegar pegado a la constante 1 cerca del origen. Y como la función es par, pues la función va a ser esto. ¿Está claro? Pero se nota, no sé si se dan cuenta, que varios de los detalles en realidad necesitamos más herramientas para poder demostrar que esto de veras se comporta así. ¿Sale? Entonces, para que, como un ejercicio de ustedes tienen que trabajar con esta gráfica, les estoy ayudando con esta parte de lo que pasa cerca del origen. ¿Ok? Entonces, cerca del origen, sí ocurre que el seno y la identidad se parecen tanto que el cociente no solamente va a tender a 1, sino que además la curva se pega a la constante 1 cerca del origen.
Esto ya lo pueden utilizar para sus ejercicios. ¿Queda claro? Ok. Bien. Yo no lo entendí muy bien. ¿Qué parte no? ¿Cómo sabemos cuando una se está acercando más a una recta, digamos que con muy poca inclinación, o si se está acercando a la eje X, digamos? Aquí sí sabes qué pasa, ¿no? Depende del exponente, ¿estás de acuerdo? Sí, mientras más grande, pues un poquito más lejos está del eje horizontal, ¿no? Ajá. Pero, ¿qué pasa aquí? Para poder demostrar que esto no solamente tiende a 1, sino que lo hace de esta manera, la curva queda pegada a la constante 1, se necesitan más herramientas. Ajá, eso no lo hemos visto. ¿Sale? Lo único que les digo es, sí, el seno y la identidad en el origen se parecen tanto que el cociente, este cociente va a tener este comportamiento. Y el que la curva del cociente, de este cociente, se pegue a la constante 1 de esta manera, les está diciendo que estos dos números se parecen muchísimo entre más se acercan al origen. Pero entonces todavía no hemos precisado qué significa que se parezcan muchísimo. Pues Porque no. yo hubiera pensado que la distancia entre uno y el otro va decreciendo mientras más se acercan al cero. Pero fíjate que esto pasa Cualquier aquí. cosa, ¿no? Pero esto pasa aquí. Ujú. ¿Cuál es la diferencia entre una gráfica y la otra? Es esta altura. ¿Lo ves? Y Ajá, si tú te acercas hacia el origen, esas alturas se van haciendo chiquitas. sí. Pero el hecho de que ambas tiendan a 0 hace que la diferencia de ambas tienda a 0 también. Pero, ¿qué pasa con el cociente? Pues depende qué tan rápido llega a 0 una y qué tan rápido a 0 llega la otra. ¿Te das cuenta? Como que te quedan las diferencias de altura entre una y la otra. O sea, depende qué tan rápido se va esto a 0. Ok, ok. ¿Sale? O sea, tiene que ver con la velocidad. Es decir, ¿de dónde van a salir las herramientas para poder demostrar varias de estas cosas? Pues de velocidad suena derivada, ¿no? Bien. Sí, exactamente. ¿Sale? Ok, ok. Va. Bien. Profe, yo tengo una pregunta. ¿Qué pasó? El 1, bueno, el 1 es una asíntota, ¿no? Bueno, el punto 1 en Y. Ajá. Pero ¿es una asíntota de toda la gráfica en general o nada más del caso cuando X es positiva? ¿En cuál, perdón? En la de arriba. En la de seno entre X. Ajá, Seno ya ve que X. tiene la asíntota del 1, pero estamos viendo el caso en el que en el que X es cercano a 0 por la derecha, ¿no? Ajá. ¿Solo en ese caso esa es la asíntota o ya en toda la gráfica en general? Esto técnicamente no es una asíntota. Ah, ¿no? No. Ah, va. ¿Sale? Normalmente el comportamiento asintótico se refiere a cuando la longitud de las curvas es infinita. O sea, asíntotas verticales o rectas no acotadas. Normalmente a esto no le llaman comportamiento asintótico, pero si quieres dar una versión más general de lo que es un comportamiento asintótico, entonces sí, pero depende del contexto. ¿Sale, Miguel? Sí, Lo profe. que- Entonces esa línea vendría siendo que como el límite. O sea, eh, por un lado tienes que si X tiende a 0, entonces seno de X entre X tiende a 1, ¿verdad? Sí. Pero no solamente tiende a 1, porque mira, para otro caso podría ocurrir que la curva, en lugar de hacer esto, hiciera, lo voy a poner aparte. Aquí está la constante 1, ¿ok? Y podría pasar que para otros ejemplos, en lugar de que la curva llegue pegada a la constante 1, llegue, por ejemplo, así, mira, como recta, ¿lo ves? Oh, sí. Entonces, en este caso, la constante 1, no solamente, fíjate que tanto la naranja como la roja, conforme la X tiende a 0, ambas se pegan al 1. Es decir, tanto la roja como la naranja tienden a pasar por la constante 1. Pero ¿cuál es la diferencia? Que la roja encima
se va pegando a la constante 1, mientras que esta no. ¿Lo ves? Sí, sí, eso nada más llega, como dicen, ¿no? En forma de recta. Ajá. Aquí, suponte que esta función naranja le voy a llamar h de x, una h inventada, ¿sale? Entonces, fíjate que si x tiende a 0, le voy a poner así, mira, de los dos lados. Si x tiende a 0, entonces h de x tiende a 1. Pero h no se pega a la constante 1, ¿lo ves? A diferencia del caso de seno de x entre x. ¿Sale? Sí, Básicamente, si tú le agregas a este punto, le agregas a la gráfica, extiendes el dominio de esta función. Es decir, ¿cómo lo puedes hacer? Si ahora tú tomas una función que vale, le voy a poner, aquí es la h, le voy a poner otra función que le voy a llamar f mayúscula de x, mira. Y le pones seno de x entre x para x diferente de 0 y 1 cuando x vale 0. Fíjate que la gráfica te queda igual, pero ahora le rellenas este puntito aquí, ¿lo ves? Cuando lo divides así en partes, ¿estás de acuerdo? oh, sí, sí, sí. Y fíjate que ahora la constante 1 se vuelve una tangente a la gráfica de la f mayúscula en 1. ¿Lo ves? Sí, Mientras que aquí la recta, la función naranja se pega hacia el 1 cerca de 0, pero la constante 1, aunque tú le rellenes el punto aquí, no te queda como tangente, ¿verdad? ¿Sale? ¿y por qué no quedaría como tangente? Pues porque te hace un pico aquí, ¿no? Eso no es una tangente. Ah, Pero sí, sí. cuando lleguemos al tema de derivada, vamos a aclarar qué cosa sí es una tangente. Entonces, hasta ahorita con la noción intuitiva que tengas, ¿sale? Bueno, Sí, es ya verdad, no, sí, profe, ya no me gracias. desvío más. O sea, fíjense cómo a la hora de querer hacer un análisis más preciso de las funciones, el análisis que tenemos con las herramientas que tenemos hasta ahorita no logra precisar varias cosas. Por eso necesitamos avanzar. ¿Sale? Sí, Bueno, pues sigo. Entonces, nuevamente tenemos una idea intuitiva de una tendencia, pero ¿cómo lo podemos formalizar? Ahora sí, necesitamos definir el límite. Antes de la definición del límite, fíjense que la tendencia de la función la podemos tomar en un punto, aunque el punto no esté en el dominio de la función. ¿Qué necesitamos para poder hablar del límite de una función? Podernos acercar a ese punto con puntos del dominio de la función. ¿Lo ven? ¿Se entendió? A lo que se refiere es que la función esté definida en ese rango. Observación. Necesitamos definir límite de una función de un dominio en R a R en un punto x0, ¿sí o no? ¿Sí o no? Sí. Pero no necesitamos que el punto x0 pertenezca al dominio de f. No lo necesitamos, como en este ejemplo, ¿lo ven? ¿Está claro o no? Bien. ¿Qué necesitamos de x0 para hablar? ¿Qué necesitamos? ¿Qué necesitamos? ¿Qué necesitamos pedirle a x0 para definir el límite? Para definir el límite
de una función en x0. Que la función esté definida para valores arbitrariamente cercanos a x0, ¿no? Exacto. Es decir, vamos a definir qué significa un punto de acumulación de un conjunto en R y le vamos a pedir, para poder hablar del límite de una función en un punto, que ese punto sea punto de acumulación del dominio. ¿Se entendió? Punto de acumulación del dominio. Ajá, definición. Es que ahorita ya no funcionan igual, ¿verdad? Sea, porque nosotros lo que definimos en el tema de sucesiones fue punto de acumulación para una sucesión. Y ahora lo que vamos a hablar es de puntos de acumulación de un conjunto. X0, un elemento de los reales, es punto de acumulación. A ver, denme un momento. Entonces, X0 en R es punto de acumulación de A, sí que. Entonces, ¿qué cumple? ¿Por qué el 0 aquí es punto de acumulación del dominio de la función? Si existe xn, sucesión. Ok, entonces lo definimos con sucesiones. Si existe una sucesión contenida en A, Tal que sucesión, tal que, el límite cuando n tiene infinito ajá, de xn ajá, es igual a x0 ajá, y para toda... ¿Y xn es diferente de x0? Bueno, sí, para toda n, xn es diferente de x0. muy bien. Si se fijan, la definición se parece muchísimo. O sea, estamos utilizando la herramienta que aprendimos en sucesiones para poder definir esto. ¿De acuerdo? ¿Se entendió la definición o no? Sí. Bien. En la gráfica que había dibujado, ¿cuál dijo que era el punto de acumulación? A ver, lo voy a poner aquí. Ejemplo. Ejemplo. Si A son los reales los reales sin el 0, entonces 0 es punto de acumulación que para resumir es PDA, ¿verdad? Es punto de acumulación del conjunto. ¿Por qué? ¿Qué necesitamos para exhibir que 0 es punto de acumulación de este Que exista conjunto? una sucesión contenida en el conjunto. Ajá, ¿cuál sucesión? 1 sobre n puede ser. Muy bien, la sucesión 1 entre n está contenida en A y 1 entre n, Converge a 0. El límite cuando n tiene... bueno, es distinto de 0 para toda n en n. Ah, bueno, aquí no iba un i, era coma, y ahora sí, y el límite, cuando n tiene infinito de 1 sobre n, pues da 0. ¿Lo ven? Exacto. ¿Cómo ves, Miguel? Sí. Va. Ok, ahora, Profe, tengo una duda. ¿qué pasa? Pero si le está quitando el 0 puede ser un así punto de acumulación del conjunto. Ah, esa es otra cosa que quiero observar. Ahora, este es ejemplo 1. Ejemplo 2. Claro, sí. Si A vale 0, perdón, si A vale R, si A es todos los reales, 0 es punto de acumulación de A o no. También lo sigue siendo. Pues también, ¿lo ven? Entonces 0 es punto de acumulación de A por lo mismo. Es decir,
la sucesión 1 entre n sigue estando contenida en A, 1 entre n es diferente de 0 para toda n en n, y el límite, cuando n tiene infinito de la sucesión, es 0. ¿Lo ven? Pero tengo mi duda en la primera. ¿En la primera se vale? O sea, si se lo quita, sigue siendo, o sea, por ejemplo, pues dice... Pues a ver, tú dime. O sea, ¿qué parte no queda clara de la...? No, pues es que cumple la definición. Pues cumple la definición. ¿Queda claro? Entonces, observa. Profe, ¿Qué pasó? ¿el punto de acumulación es único como el límite o no? No, eso no pasa. A ver, tú dime. ¿Solo el 0 es punto de acumulación de los reales? No. No. Entonces, primera observación. De hecho, todo real es punto de acumulación en los reales, ¿no? Si x0 es punto de acumulación de A, entonces x0 puede o no pertenecer a A, ¿verdad? Primera cosa. Y 2, los puntos de acumulación del conjunto de los reales son todos los reales, ¿verdad? ¿Están de acuerdo? Sí, Alonso. Profe, y si no pertenece a A, ¿cómo podría ser, por ejemplo, con los racionales y que el punto sea real o algo así? A ver, primero, ¿te quedó claro en este ejemplo 1 y ejemplo 2 que en ambos ejemplos el 0 es punto de acumulación del conjunto? Sí. Pero en un caso 0 no está en el conjunto y en el segundo ejemplo sí está. ¿Eso está claro? Sí. Bien, entonces ahora les voy a dejar de ejercicio que me digan, bueno, a ver, voy a poner una definición más. Definición. Sea A un subconjunto de R. El conjunto derivado de A es A'. No tiene que ver con la derivada, ¿eh? Es confuso, pero así se llama. Ya lo habíamos visto, es el primer tema, profe. No, del cálculo 1 no. ¿No? El conjunto derivado de A es el conjunto de puntos en R tal que X es punto de acumulación. Cierto, spoiler, No. es como basta cálculo 3. Bueno, en cálculo 3 se retoma, pero como ya me están preguntando de esto, pues de una vez. Entonces, ejercicio. Esto, cuando pase el examen siguiente, el de funciones, pueden hacer este ejercicio. ¿Cuál es el derivado de A si A son los racionales? A ver, ¿me lo pueden decir? ¿Cuáles son los puntos de acumulación del conjunto de los racionales? Los irracionales. Todos los irracionales. Los reales. Eso, todos, ¿no? El derivado de A, que es el derivado de Q, son todos los reales. Este es ejercicio 1. Y 2. ¿Cuál es el ejercicio? Demostrarlo, ¿verdad? ¿Y cuál es el derivado de los irracionales? Todos los reales. Todos los reales otra vez. Pues es por densidad, ¿no? Por densidad en ambos casos. ¿Sale? Ahorita no me quiero clavar en esto. Esto lo vamos a usar más hasta cálculo 3, entonces ahorita es nada más como para ir fijando ideas, pero no va a venir o sea, este conjunto no lo vamos a usar mucho ahorita. Entonces, Profesor, ¿qué pasó? me saca de onda que esto sea como un término en sí mismo, porque si tú preguntaras cuáles son los puntos de acumulación de los racionales, Ajá, pues ese es el conjunto derivado de los racionales, ¿no? ajá. Entonces Pero no sé por qué. comentario. O sea, me refiero a que
No sé por qué necesitamos una palabra diferente. Aunque estemos preguntando cuáles son los puntos de acumulación de esto, ya pondremos Porque lo mismo. imagínate escribir todo eso. ¿Eh? Pues imagínate escribir todo eso. Bueno, O sea, entonces nada más derivado significa de puntos de acumulación. En su tarea así se los voy a preguntar. ¿Cuáles son los puntos de acumulación de este conjunto? Pero Ok. cuando necesitemos hablar muchas veces de este conjunto, estarlo escribiendo, pues Lo justo derivado no mejor. resulta práctico. Ok. ¿Vale? Por eso les digo que ahorita este concepto, si quieren hacer estos ejercicios, pues ahí los van a hacer sin usar este símbolo. No es necesario usar este símbolo. ¿Ok? Pero Ok. ya después sí lo vamos a usar porque sí se usa en otras cosas. Bueno. Ya. Ahorita, a lo que vamos, ahora sí, necesitamos definir qué cosa es el límite de la función. ¿Qué necesitamos para, cómo definimos el límite de una función en un punto x0? Entonces, intuitivamente, ¿qué necesitamos? Que x0 sea punto de acumulación del dominio de la función. Esto necesitamos, ¿no? Primero que x0 es P de A del dominio de F, ¿verdad? Ajá. Pero ahora, intuitivamente lo que necesitamos es que si x tiende a x0, entonces, ¿qué pasa con f de x? ¿Qué debe de pasar para que f tenga límite en x0 si conforme nos acercamos en el dominio con valores de x a x0, qué debe de pasar con las imágenes de esos puntos? Pues deben irse acercando a f de x, ¿no? A f de x tiende a f de x0, ¿no? Pero si x0 no está en el dominio, pues al valor del límite, ¿no? Ah, ok, ok. Donde L es el límite de f en x0, ¿sí o no? ¿Cómo lo hacemos? Pues justamente creo que la definición que teníamos para el límite de sucesión no nos sirve porque dice para cualquier rango alrededor del límite hay una infinidad de términos de la sucesión. Pero aquí, como los reales son completos, pues en cualquier rango va a haber Más una o menos va a infinidad de servir, porque mira, términos. tiene que estar cerca de L, ¿verdad? No sé si les trabó, a mí sí me trabó bien feo. Ah, Se está trabando. Ahorita seguimos. sí, pero literal no lo escuchamos por Entonces, 5 segundos. sí, calma. A ver. Aquí está x0, ¿no? Y en otra recta están las imágenes de la función, aquí está L. ¿Sale? Hay dos formas de pensar esto. ¿Cómo vamos a poder decir que x está cercano a x0? ¿Qué necesitamos? Darle una vecindad. Con vecindades, ¿están de acuerdo? Doy una vecindad aquí con centro en x0 y de un cierto radio que le voy a llamar delta. ¿De acuerdo? Siempre habíamos estado trabajando con vecindades en R. Y pues estas son vecindades en R. Y si queremos hablar de que f de x está cercano a L, ¿qué necesitamos? Una vecindad de L, ¿sí o no? De radio epsilon. Entonces, para la definición del límite, necesitamos hablar
de dos vecindades. ¿De acuerdo? La idea intuitiva, profe, o sea, antes de que dé la definición formal, es como de que pues, cuando tú asegures que hay X que se meten en la vecindad de radio delta, con centro en X0, pues la F te va a mandar, las imágenes se van a ir a la vecindad de radio epsilon, con centro en L. Esa es la idea, ¿verdad? Que si estamos cerca, ¿qué quiere decir que estamos cerca de X0? Pues que si X está en el dominio de la F, intersección la vecindad de radio delta con centro en X0, ¿qué debe de pasar? ¿Qué debe de pasar? La imagen de X ¿Eso? debe estar en la intersección de la imagen de F y la Bueno, vecindad de radio. Esto por definición siempre va a estar en la imagen de F. Bueno, claro, entonces ya. Solo La vecindad necesitas que esté en la vecindad de radio epsilon con centro en L. Muy bien, ¿verdad? Ahora, pero como el comportamiento del límite no es importante si X0 está en el dominio o no, la X me la voy a tomar en el dominio intersección la vecindad, pero perforada. ¿Se acuerdan de la vecindad perforada? Ah, ok. Sí, pero ¿por qué la perfora? Porque no tiene que ser igual. ¿Por qué X0 no tiene que estar en el dominio? Ah, ok. Pues, o sea, digamos, como poner un ejemplo muy absurdo, pues si tuviéramos, por ejemplo, 1 sobre n, ¿no? Y queremos calcular el límite cuando eso tiende a 0. No, eso te estás confundiendo con sucesiones, no. O sea, digo, pero A ver, al final de cuentas no podemos aguántame, dejar Gabriel. que sea 1, ¿no? A ver, 1 sobre aguántame. x para que sea real. Aguántame. En este ejemplo de seno de x entre x, la función va a tener límite y es 1, aunque x0 no está en el dominio. Es decir, la definición del límite para funciones de RNR, lo que queremos saber es no qué pasa en x0, sino lo que pasa con la función cerca de x0. ¿Se entendió? El concepto del límite de una función f en x0 busca identificar el comportamiento de f cerca de x0, pero no en x0. Por eso, la vecindad del dominio es perforada. ¿Está claro? Ok. Esto es muy importante. Ahora, ¿para qué valores de epsilon debe de pasar esto? Para cualquier valor mayor a 0. Pues sí. Y la delta está en función de la epsilon. Ya estamos en la definición delta epsilon. Exacto. Y delta depende del valor de epsilon al fijarlo. Y ya, al fijarlo. Y ya ahora sí, estamos listos para la definición formal. ¿Cómo ven? Profe, ¿puede volver a explicarlo? Es que, por ejemplo, dice de x0, pero no en x0, Ajá. coma, Pues por sí, mira. es la vecindad. Es que... Mira, tienes este ejemplo. ¿Estás de acuerdo que este cociente se acerca al 1 conforme x tiende a 0?
Sí. ¿Y qué pasa con la función en cero? Pues no pasa nada porque el cero no es parte del dominio. ¿Se entendió, Gerardo? Ajá. Entonces, lo que nosotros queremos formalizar con estas tendencias, es decir, con el concepto de límite, es entender el comportamiento de la función cerca de un punto, pero no en el punto. ¿Te queda claro? Sí. Pues es eso. El concepto de límite de una función de f en x0 busca identificar el comportamiento de f cerca de x0, pero no en x0. Porque x0 no necesariamente ni siquiera está en el dominio. ¿Te queda claro? Ajá. Y después dice, es la vecindad del dominio Por eso la perforada. vecindad del dominio es perforada. Esta, mira. Ajá. Y después, o sea, mi duda es por qué vete de repente a delta. Pues, O sea, porque, ¿qué a ver, papel juega? desde el principio tomamos dos vecindades, ¿no? A ver, ¿qué quieres decir cuando...? Porque esto, mira, aquí no me repelaste, ¿no? Ajá. Esta idea sí tiene sentido. Ujú. Que si x está cerca de 0, este cociente está cerca de 1, ¿sí o no? Sí. Pero cuando tú dices que x esté cerca de 0, te la estás tomando distinta de 0. ¿Sí o no? Sí. ¿Y cómo determinas que esto está cerca de 0 sin ser 0? Ah, porque la x está en el dominio de la función, está en una vecindad, pero que no tiene el centro de la vecindad, por eso es perforada. ¿Te acuerdas de la vecindad perforada? Sí. Le quitas el punto x0, ¿te acuerdas? Sí. Por eso, para que tengamos el comportamiento de que f de x tiende a L, debe de pasar que si x está cercana a delta, f de x tiene que estar cercana a L. ¿Lo ves? Ok. Bueno, pues déjame escribir la definición formal, a ver si te convence. Esta es como la definición casi que de las más importantes que vamos a ver en todo el curso. Por fin. Definición. ¿Cómo empieza la definición, Gerardo? Con el contexto, ¿te acuerdas? Ujú. O sea, ¿Qué F. vamos? Sea f, muy bien. Una función que va de un dominio en los reales a los reales. x0 en los reales, tal que qué, Gerardo. ¿Qué le íbamos a pedir a x0? Pues que no esté en nuestra imagen. Ya te Bueno, lo o respondiste. en una sus. ¿Qué le íbamos a pedir al punto? ¿Te acuerdas? Sí, Emanuel. Que fuera punto de acumulación. Para una x0, sucesión. no, punto de acumulación ¿de quién? De Ah, la del dominio. Del dominio, de D. ¿Cómo ves, Ah, Gerardo? Sí, bien. Bien. L es el límite de F en x0. Sí que, Gerardo. ¿Qué sigue? ¿Gerardo? Mm, ¿Te acuerdas de la de sucesiones? ajá. ¿Qué O sea, seguía? vamos a definir punto de acumulación otra vez. No, no.
Nada más, ¿qué significa que L es el límite de la función en x0? Es decir, ¿qué quiere decir? Lo voy a poner acá. Acá, observación. 1. Papá. X. Lo siento. ¿Qué quiere decir que L es el límite de la función, Gerardo? Pues que si x tiende a x0, entonces f de x ¿a dónde tiende? ¿Al límite? A L, ¿verdad? Ajá. Esto es lo que estamos definiendo formalmente. Esta idea que sí la tienes clara intuitivamente, ¿cómo la escribimos formalmente? ¿Qué debe de pasar? Que f de x, ¿en dónde debe de estar? De acuerdo a lo anterior. ¿Dónde debe de estar f de x? ¿En la vecindad? ¿Cuál? De radio delta, con centro en L, o sea, en x0. A ver, checa bien. ¿De qué radio es la vecindad de L? De radio epsilon. Ajá. ¿Para qué valor de epsilon? Para cualquiera, mayor a 0. Eso, con eso empiezas. ¿Te das cuenta? Ok. Si para toda epsilon positiva, ¿ahora qué debe de existir? La delta, ¿lo ves? Si tú quieres acercarte a L en menos que epsilon con las imágenes, tienes que poder acercarte a x0 lo suficiente para que las imágenes cumplan lo que quieres. ¿Te das cuenta, Gerardo? Existe una delta positiva. ¿Se entendió esta parte, Gerardo? Ah, ok, o sea, digamos que en nuestro dominio nos estamos acercando a los valores cercanos que al aplicarle la función dan a L, ¿no? O sea, cercanos a L. Pero en la imagen, ¿verdad? Ajá. Ok, creo que ya lo entendí. Ajá. Si tú quieres quedar tan cerca como tú quieras de L, con puntos en el dominio, tiene que haber una vecindad en el dominio tal que si, ¿qué cosa? La distancia de x a x0, ¿cómo debe de ser, Gerardo? Para que x esté en la vecindad de radio delta. Pues menor a delta. Menor a delta. Pero como quieres que sea diferente de x0, ¿cómo tiene que ser esta distancia? Positiva. ¿Te das cuenta? Ajá. Pero el valor absoluto no ya nos da la distancia positiva. No, porque puede ser 0, ¿no? Ah, ok. Ajá. Sí. O sea, Sí, ¿para qué estamos... le puse mayor a 0? Sí, para excluir. Para excluir lo que queremos excluir, que es el comportamiento en x0, ¿verdad? Sí. Ahora, necesitamos que x, por supuesto, esté en el dominio, ¿verdad? ¿De acuerdo, Gerardo? Sí. Entonces, ¿qué debe de pasar? A fuerza. ¿Qué pasa con f de x, Gerardo? ¿Se trabó? ¿Me oyes, Gerardo? Ah, pues se trabó un poco. Se trabó un poco. ¿Qué debe de pasar con f de x, Gerardo? Si ya la x está cerca de x0 sin ser x0, estando por supuesto en el dominio, ¿qué debe de pasar con f de x, Gerardo? Pues f de x tiene que estar cerca de L. O sea, ¿qué escribo aquí? O sea, que la distancia, el valor absoluto. O sea, la distancia, es decir, el valor absoluto de f de x a L. L, ajá. Es menor que epsilon. Muy bien. Y esta es la super definición del límite. En tal caso, el límite cuando x tiende a x0 de f de x es L. Esto que acabamos de poner aquí es la definición de este símbolo. ¿Se entendió? Wow. Exacto. Wow por 2.
Hay que enmarcar esa hoja. Pero todo esto se puede anotar en términos de vecindades. Digo, de vecindad, sí. Muy bien, entonces 2. El límite, cuando x tiende a x0 de f de x es L, sí, solo sí, y ahorita lo escribimos con vecindades. ¿Qué sigue, Juan Pablo, de aquí? Si para todo epsilon mayor a 0 existe un delta mayor a 0, tal que, y aquí hay como una implicación, si x está en la vecindad perforada con radio delta de x0. Intersección de. Sí, ok. Tiene que estar en el dominio para que esto tenga sentido, ¿verdad? Sí. Entonces. No puede sacar f de x. Pues f de x está en la vecindad perforada, supongo, eso ya no sé. A fuerzas. No, esta ya no va perforada, pa. No, porque la función podría tomar el valor del límite. Sí, es una función constante, ¿no? O algo así. Puede, como las funciones constantes, ¿verdad? Porque creo que no se puede de otra manera, ¿no? Entonces, f de x está en ¿dónde? Vecindad de radio epsilon de L. Muy bien. ¿Cómo ven? Es la definición cortita. Sí, bien. Ajá. Con vecindades, ¿no? Está cortita, pero letal. Letal. Muy bien. Pues entonces, pues ya que le empezaron a... como dicen, esta hoja la tienen que tener muy bien, ¿no? O sea, como a la mano, porque esta definición es clave para muchísimas cosas, para definir derivada, etcétera. Ahora nos falta definir la derivada más en general, ¿no? Esa es la última unidad del semestre. Oh, ok. A ver, ahora lo que sigue son ejemplos, ¿no? Sí. No. Está pensando algo, pero ya no. Ok, tomen F de R en R, K en R fijo, F de X igual a K para toda X en R. O sea, es la función constante K. Tomen, como el dominio son todos los reales, en cualquier punto de los reales tiene sentido de hablar del límite porque todos los puntos en los reales son puntos de acumulación de los reales, por lo que dijimos antes. Entonces, sea x0 en R. Entonces, el límite, cuando x tiende a x0 de f de x, es igual a ¿cuánto? Acá, ¿¿verdad? Demostración. ¿Cómo empieza la demostración? Es epsilon mayor a 0. ¿Están de acuerdo todos? Sí, porque ya tenemos la función. Ya tenemos práctica, ¿no? Necesitamos encontrar el delta, ¿no? Por demostrar, pongo las rueditas otra vez, ¿no? De ayuda. Que existe delta positivo, tal que si la distancia entre x y x0 es mayor a 0 y menor que delta, entonces la distancia entre f de x y k tiene que ser menor que epsilon. ¿Qué valor de delta me sirve? Pues en este caso, pues 0, ¿no? Justo dijiste el que no. ¿No? ¿El único que no? Pues qué estúpido. No, porque 0 no es mayor a 0. Lo siento, no sé qué me pasó. Es que pensaste en tu mente la distancia de f de x acá. Esa sí es 0. Exacto. ¿Verdad? Entonces, ¿qué delta te sirve? Pues cualquiera mayor a 0. Cualquiera positiva, ¿verdad? Sí. Entonces,
Ah, claro, porque en esta función no importa cuál sea, Así la que es, sea mayor a Sí, cero. por la En función. otra sí va a importar, ¿no? Va a ser relativa a epsilon, ¿no? así es. Si X está en la vecindad perforada de radio delta con centro en X0, intersección el dominio, pero como el dominio son todos los reales, pues esto me da la vecindad, ¿están de acuerdo? Ok. Entonces, la distancia de f de x acá, como f de x es constante, pues esto es k menos k, que esto es 0 y esto siempre es menor que epsilon y ya acabamos. Fácil, ¿verdad? 2. F de x igual a x. A ver, ya está más interesante, ¿no? Entonces, ¿cuál es el límite cuando Pues x define un punto, tiende ¿no? a x0 de f de x? A ver, voy a hacer un dibujito. X0. ¿Por qué? Si aquí está x0, Justamente porque la identidad, ¿no? en x0 vale x0, y si nosotros nos acercamos a x0 con puntos distintos de x0, en la imagen me acerco también a x0, así, ¿sí o no? ¿Se entendió el dibujito ese? Sí. Super dibujo, sí, sí. Entonces, esto vale x0, ¿están de acuerdo? Sí. Perfecto. Demostración. ¿Cómo empieza? Sea epsilon positivo. Muy bien. Sea epsilon positivo. Ahora déjenme hacer otro dibujo. Me pasa otra hoja. Ahora quiero que participen. A ver, ¿con quién me quedé? Jorge Miguel, ¿tú ya participaste? ¿Andas por No. ahí? No, entonces te toca, por favor. Pues mira, Sea epsilon mayor a 0. También le digo lo de por demostrar o eso ya no. pues, ¿lo necesitas? Creo que sí. Ok, entonces lo pongo. Entonces, por demostrar qué cosa. ¿Existe delta mayor a 0? Ajá. ¿Tal qué? Tal que la distancia de x a x0 sea mayor a 0 y menor que delta. Ajá. Entonces, ¿qué debe de pasar? Entonces, la distancia de f de x a x0 Ajá. es ¿Tienes menor que epsilon. Muy bien. Ahora, tú me tienes que decir cuánto vale la delta. Sea delta igual a cuánto. Para eso te voy a hacer otro dibujo más grande, mira. Fíjate, tú tienes aquí x0. Aquí viene la identidad. En la imagen, acá está x0. ¿De acuerdo? Ya dimos un valor de epsilon, lo dibujo aquí. En este dibujo aquí, en naranja, es la vecindad de radio epsilon con centro en x0, ¿lo ves? Se está pixelando, pero ¿lo alcanzas a ver? ¿Qué vecindades? La de radio, en la imagen tienes la vecindad de radio epsilon con centro en x0, ¿estás de acuerdo? Ah, sí. Bien. Ahora, tú necesitas que al estar cerca de x0 caigas aquí adentro. ¿Qué puedes hacer? Ah, pues me traigo este puntito que es la orilla de la vecindad naranja, me lo traigo para aquí abajo, me traigo el otro puntito de arriba que viene, me lo traigo aquí abajo, y con esto identifico que aquí abajo, esta vecindad azul, este intervalo azul satisface, ay, no se ve, pero es que está muy pixelado. A ver. Fíjate, ¿sí viste cómo hice estas líneas punteadas, Jorge? Sí, las reflejó, por así decirlo, ¿no? Ajá, ¿por qué? Pero tomé este punto, lo proyecté en la gráfica de la función y lo bajé. Tomé este punto, lo proyecté en la gráfica de la función y lo bajé. ¿Para qué? Porque de esta manera ya sabes, por cómo es esta función, que todos los puntos en el intervalo azul
si tú le aplicas la función, mira, te vas a la gráfica, te da este punto, y eso quiere decir que su imagen cae dentro del intervalo que quieres. ¿Te das cuenta? Entonces delta va a ser La delta, igual a epsilon. bueno, no sé si ya viste, Jorge, que delta es igual a epsilon. Es que de su dibujito se ve. Sí. Bien, porque este punto, si este punto es x0 menos epsilon, y este es x0 más epsilon, pues cuando los bajo, como es la identidad, este punto, ¿quién es? Pues otra vez x0 menos epsilon. Y este punto es x0 más epsilon. Entonces, ¿qué tan lejos te puedes alejar de x0 para garantizar que al aplicar la función caes dentro de la vecindad naranja? Pues la misma distancia por ser la identidad. Eso es obvio, ¿verdad? Sí. Perfecto. Entonces escogemos delta igual a epsilon. Entonces, si la distancia de x a x0 es mayor a 0 y menor que delta, esto es epsilon por lo que escogimos. Pero entonces, ¿quién es esto? Por ser la identidad, esto menos esto es f de x menos esto. Y ya fue menor que epsilon. Y ya acabamos. ¿Lo ven? ¿Cómo ves, Jorge? Es una pregunta. La demostración, ahora sí que, por decirlo así, sin rueditas, nada más se le quitaría el segundo por demostrar, ¿no? Ajá. Es bastante directo, porque la función es bastante fácil, ¿verdad? Sí. Bueno. De hecho, está como mostrando muchas cosas. O sea, en el primer ejemplo, la distancia entre f de x y L siempre era 0. Y aquí, si tomas un epsilon, el delta de distancia entre f de x y el límite es igual a epsilon, porque la y está creciendo igual que la x, ¿no? Ah, bueno, porque es la identidad, ¿verdad? Ajá, pero entonces con x cuadrada. Ah, pues vamos justo al ejemplo. Perfecto. Entonces, Yo creo que delta va a ser el cuadrado de x, digo, de epsilon. pues no. Pero vamos a hacer el dibujo. A ver, voy a tomarlo del lado positivo y ahorita vemos qué onda con lo demás. Pues aquí está la f, la gráfica de la f. Tú tomas un punto aquí, x0, ¿y cuál va a ser el límite? Si nos acercamos con la variable en el dominio x0, al acercarnos así, en la imagen, los puntos en la imagen son estos, se están acercando a este punto en la gráfica, y eso quiere decir que en la imagen me estoy acercando a este punto. ¿Quién es este punto? X0 cuadrado. X0 cuadrada. X0 al cuadrado, ¿verdad? ¿Sale? Entonces, ¿qué queremos demostrar? Por demostrar que el límite cuando x tiende a x0 de f de x es ¿quién? X0 al cuadrado. X0 al cuadrado, que por cierto es f de x0, ¿verdad? Sí, hasta ahorita todas las funciones han estado definidas en donde queremos encontrar el límite, ¿no? Ajá. Pero ahora, voy a hacer otro dibujo porque este me quedó muy chiquito. O lo hago aquí. A ver, si tomas la vecindad de radio epsilon, entonces este punto es x0 al cuadrado más epsilon, y el de acá es x0 al cuadrado menos epsilon. ¿Están de acuerdo? Sí. Si hago el mismo truco, me traigo este punto hacia la gráfica, lo bajo, me traigo este punto hacia la gráfica, lo bajo. Ahora el segmento azul es todo esto, pero fíjense que ya no es una vecindad con centro en x0, porque del lado derecho está más chiquito que del lado izquierdo. ¿Lo ven?
Eso era de esperar porque la función x al cuadrado estira más conforme te alejas del origen de ambos lados, en particular del lado derecho. Por eso este lado derecho quedó más cortito. ¿Lo ven? Pero ¿quién es este punto que está aquí abajo? El extremo derecho del segmento azul es ¿quién? Raíz de x0 más epsilon. Exacto. Este punto es la raíz de x0 al cuadrado más epsilon. ¿Y quién es el punto de la izquierda? Raíz de x0 al cuadrado menos epsilon. Entonces ahí delta y epsilon ya no van a ser iguales. Ya no, ¿verdad? Perdón, menos epsilon. ¿Qué era de esperar? ¿Por qué? Porque la función al alejarte del origen está estirando. Entonces, si tú te alejas una distancia epsilon del x0, en la imagen te vas a alejar más que si estás cerca del origen. ¿Lo ven? Sí. Ok. Sale. Entonces, ¿qué necesitamos? Bueno, elijo una epsilon, ¿verdad? Por demostrar que existe delta positiva, tal que si la distancia de x a x0 es mayor que 0 y menor que delta, entonces la distancia de f de x al límite, que es x0 al cuadrado, es menor a epsilon. ¿Pero esto quién es? ¿Quién es f de x? Es x al cuadrado menos x0 al cuadrado. Y esto quieren garantizar que es menor a epsilon. ¿Lo ven? Sí. No sé si se dan cuenta que este número tiene que ver con este número. Podríamos decir que bueno, que el número de arriba es igual a la raíz de este, ¿no, verdad? Al revés, ¿no? O sea, se ve que la elección de delta lo podemos usar usando la raíz, pero hay que usarla adecuadamente. ¿Están de acuerdo? Sí. Lo que pasa es que si nada más ponemos raíz de epsilon, pues no nos daría lo que queremos, porque vamos a estar sumando x0 más raíz de epsilon, y eso no te da lo que quieres. Ok. A ver, Emanuel. Como delta, no podemos usar la distancia de x0 y la raíz de x0 cuadrado más epsilon. Pero Porque ya ¿cómo vemos lo usamos? que x0 no está a la mitad del intervalo que está dado por la vecindad en la imagen, ¿no? Pero podemos agarrar Pues la x0 distancia del más centro. chica, ¿no? ¿Mande? La distancia más chica. ¿De quién a quién? Sí, de raíz de x0 cuadrado más epsilon, no, menos epsilon a x0. Bueno. Es la más grande, ¿no? No. Porque del lado derecho, si tú te alejas más, ya te sales de esta vecindad naranja en la imagen. Si tú te pasas de este punto, te alejas más del lado derecho, en la imagen te sales por arriba del intervalo naranja, ¿lo ves? Ah, ok. Entonces, si tú te tomas la distancia más chica entre este punto y este, o entre este y este, debe de ser suficiente para garantizar lo que queremos. ¿Se entendió? Pues por eso entonces tomas la de más, ¿no? A ver. La de menos. La de menos. ¿Por Pero qué? la de menos es más grande, ¿no? ¿Cómo? Ah, espera. ¿La de menos qué? O sea, la de x al cuadrado menos epsilon, raíz de eso. Pero ¿qué pasa si está cerca del origen? ¿Cuál va a ser más chica? Pues, si está cerca del origen.
Ajá. Yo pensaría que las dos... Ah, si es menor a 1, dices. Ajá. Entonces es al revés. X más es más chiquita. Ajá. Entonces el mínimo. Entonces tomas el mínimo, ¿verdad? Ok, entonces Pero, depende. pero, a ver, lo voy a poner así. A ver, una opción para elegir el valor de delta una opción para elegir el valor de delta es con delta igual al mínimo de las distancias, de dos distancias. ¿Cuál? La distancia de x0 a raíz de x0 al cuadrado menos epsilon. Esta es una. Y la otra es la distancia de x0 a raíz cuadrada de x0 al cuadrado menos epsilon. ¿Verdad? Esa es una opción. Pero a lo mejor hacer las cuentas resulta difícil. Justo lo mismo, profe. No que no se pueda. Tienes que hacer ambos casos, ¿no? Pues hay que hacerlo por casos y demás, pero miren. Quédensele viendo a este número y a este número. Podemos sacar a partir de x al cuadrado menos x0 al cuadrado menor a epsilon. La podríamos tal vez, no sé si de alguna manera sacar raíces o algo así, sacar x menos x0. A ver, pero eso, x al cuadrado menos x0 al cuadrado Es x más 0, x más x0 por x más x0. X más x0 por x menos x0, ¿sí o no? Sí, cierto. Si esto está cercano a esto es aproximadamente 2 veces x0, ¿están de acuerdo? ¿Cómo? Sí. Fíjense. Este número es igual a este número. De manera que esta distancia es igual al valor absoluto de este producto. ¿Y esto a qué es igual? Al valor absoluto de x más x0 por la distancia de x a x0. La pregunta es si pueden hacer pequeño este número haciendo pequeño este número. Porque cuando ustedes eligen delta, la delta lo que hace es que este número es menor que delta. Esto lo pueden hacer tan chico como quieran. Pregunta, ¿pueden hacer pequeño este número haciendo pequeño este número? Supongo que sí. Pues sí, porque estás multiplicando este número por algo cercano a 2 veces x0. Si esto es suficientemente pequeño, el producto te queda tan chico como tú quieras. Ok. Y ¿Lo si eso ves? dividirlo entre algo muy chiquito, pues también te queda arbitrariamente chiquito, ¿no? Ajá. Ahora, como x está cercano a x0, esto no puede ser 0, ¿estás de acuerdo? Porque si x0 vale 0, x no puede ser 0, esto es diferente de 0. Si x es diferente de x0, esto es aproximadamente 2 veces x0 y el valor absoluto de 2x0 es distinto de 0.
O sea, en todos los casos, esto no puede ser 0. Profesor, ¿Qué pasó? desde hace rato le había dicho, pero creo que no me peló. Que arriba en el mínimo escribió las dos la misma expresión. Ah, le pongo más acá, ¿no? Ajá. Perdón. Sí, al rato, No. si la banda no ve la clase y ve el apunte, se confunde. Ok, no, gracias. A ver, pero estamos en esto. Entonces, esto es menor a epsilon, sí, solo sí, porque esto es positivo, la distancia de x a x0 es menor que epsilon sobre x más x0. Porque x más x0 No puede ser 0. es distinto de 0. Es distinto de 0 por el contexto, le voy a poner, y luego precisamos, por el contexto. Luego También precisamos, podríamos despejar la x menos x0, ¿no? pues es lo que hice aquí, ¿no? Mira, despejé la distancia que tienes. Que diga, perdón, x más x0. Sí, pero la que tú tienes que saber es esta. Entonces, fíjense, si delta es menor que este número, entonces, bueno, obviamente, si delta es menor que esto y positivo, ¿no? Y la distancia de x a x0 es mayor a 0 y menor que delta, entonces la distancia de x a x0 por transitividad es menor que epsilon entre x más x0 y con eso ya acabamos, ¿lo ven? ¿Cuál es el problema? Que esto no es un número fijo porque la x es una variable, ¿lo ven? Pero no llegamos a lo mismo que ya teníamos arriba, o sea, no en todo caso hubiéramos acabado un poquito más arriba. Casi acabamos, pero no hemos acabado y es lo que voy a explicar, Miguel, de por qué no hemos acabado. ¿De acuerdo? De acuerdo. ¿Por qué? Porque la x está tomando diferentes valores. Entonces, al hacer esto, tú necesitas dar un valor de delta, pero, aquí lo voy a poner, pero necesitamos elegir delta que dependa solo de x0 y epsilon, no de x. Porque la x es una variable, es un número que está en la vecindad de radio delta perforada. x0 sí es un punto fijo, ¿verdad? x0 sí está fijo, pero el que no está fijo es este. Necesitamos elegir delta, un valor fijo, y si movemos aquí x, esto se está moviendo. Sí, Juan Pablo. Pues podría ser x un número que sea x0 más epsilon entre 2. O algo así. Pero el problema es que esto puede ser menor a 1. ¿Te das cuenta? Sí. Y si tú divides epsilon entre un número menor a 1, esto te más. queda más grande, no más chico que epsilon medio. ¿Te das cuenta? No, pero lo que decía es que reemplazamos a x con x0 más epsilon medios, más x0 por la expresión. Pero no sé si está bien. O sea, si tú puedes garantizar que epsilon medio siempre es menor que epsilon entre el valor absoluto de x más x0, pues a lo mejor te sirve. Pero
mejor, pues, no siempre lo puedes garantizar. ok. ¿Sale? Pero fíjate que esto puede ser chiquito o grande, pero depende del valor de X0, ¿estás de acuerdo? Porque X debe de estar cercano a X0. Sí. ¿Entendió? Bueno, ya se me acabó el tiempo, me quedan 2 minutos. No voy a lograr terminar ahorita y eso me da coraje porque como que a lo mejor se les olvida lo que ya avanzamos. Lo podemos ver. Shit, mañana es asesoría. Ni modo, hasta el lunes lo Hasta vemos. la próxima semana, ni modo. Hasta el miércoles. Sí, hasta el miércoles. ¿Por qué el miércoles? No, el jueves, ¿no? No, el martes es su examen. Pero el lunes lo vemos, ¿no? El lunes tenemos asesoría. El sábado tenemos asesoría. Bueno, mañana, sábado, tienen asesoría con Yadira. El lunes conmigo. El martes tienen examen. Entonces el miércoles lo terminan con Yadira. ¿Les parece bien? Ah, bueno. O si no, yo lo hago el jueves y ahí ya le encargo que empiece a demostrar teoremas. ¿Sale? ¿Va? Prácticamente 6 días, ¿no? Un poquito. O sea, nos quedan 2 semanas para terminar el tema del límite y empezar el de continuidad. Tenemos el tiempo súper encima. Déjenos de tarea para el jueves ver la última parte de esta clase antes del jueves. Sí, ¿no? Igual no lo voy a hacer, pero déjelo, para que no sienta mal. Ándale, para que no lleguemos. Sí. Bueno. Entonces, el jueves yo retomo este ejemplo y el miércoles ya empiezan a ver teoremas de límite con Yadira, los de operaciones, que son muy importantes, ¿sale? Oh my goodness. Vale, profesor, muchas gracias. De nada, que les vaya bien. Igual usted. Y, a ver, sí. déjenme parar la grabación